me siento con ustedes en esta tarde y ojalá pudiera ser verdad que estuviera allí y compartir con ustedes esta conferencia. El tema que, dentro de los temas que nos propusimos presentar en los próximos meses, el primero de ellos era la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es importante destacar esto porque es un tema relativamente nuevo y que todavía está sujeto a debate. Por lo tanto, espero que la conferencia que hoy les voy a presentar estimule su estudio del tema y mejore el diagnóstico de esta patología y, sobre todo, la prevención de la misma. Dentro de la morbilidad respiratoria que se da en prematuros extremos, podemos decir que aquellos bebés que nacen con un peso menor de 1000 gramos tienen una gran probabilidad de padecer patología respiratoria. En este estudio realizado por la Network de Unidades Neonatales de Estados Unidos y liderado por el doctor Fanaroff en aquel momento, como pueden ver ustedes, entre los 750 y los 1999 gramos, en una cantidad muy significativa de pacientes, aproximadamente el 55% de mediana de los mismos tuvieron un síndrome de distrés respiratorio. El 37% necesitó oxígeno a los 28 días, el 33% desarrolló una displasia broncopulmonar y un 6% un neumotórax. Si bajamos a cifras más de peso más bajas, a edades gestacionales por debajo de las 28 semanas, niños de 24 a 26 semanas, que son, como dijéramos, el límite de la viabilidad en el momento actual en las unidades neonatales en países desarrollados, podemos decir que el síndrome de distrés respiratorio aumenta a un 71%, la necesidad de oxígeno a un 66%, la displasia broncopulmonar afecta casi a la mitad de los niños, a un 46%, y el neumotórax a un 13%. Nosotros realizamos un estudio en la Sociedad Española de Neonatología y aquí les presento cifras de 2012. Tenemos cifras más recientes, pero todavía no las hemos podido tabular, pero para que vean que los niños de menos de 24 semanas, el 80% de ellos, el 82%, estaban con ventilación mecánica convencional y el 38%, casi el 39%, precisaron ventilación mecánica convencional y ventilación de alta frecuencia. Y estas cifras, como ven, van disminuyendo a medida que aumenta la edad de gestación. Pero en todos, incluso en los de mayores de 30 semanas, necesitan casi el 41% de ellos necesitan una presión positiva continua en la vía respiratoria y un 20%, que es una cantidad muy significativa, necesitan ventilación mecánica convencional. Todo esto hace pensar que, dadas los estudios de metaanálisis sobre las complicaciones inherentes a la ventilación mecánica convencional, nuestras unidades neonatales, especialmente en Europa sobre todo, se ha preocupado mucho por implementar al máximo el soporte respiratorio no invasivo, con mascarilla o con piezas nasales, y procurar que los bebés respiren espontáneamente y reciban un flujo continuo de aire que facilite la consolidación de una función respiratoria residual, una fracción respiratoria residual, y disminuya el trabajo respiratorio. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, como ven, la utilización de la ventilación mecánica convencional por debajo de las 28-29 semanas sigue siendo, como ven en la línea azul, muy importante. Más del 50% de esos niños van a necesitar ventilación mecánica convencional, o sea, con intubación endotraqueal y respiradores que controlen de alguna forma diferente, con las diferentes modalidades, la ventilación mecánica. ¿Qué es el daño pulmonar inducido por el respirador, lo que en las siglas inglesas se llama BILI, que es muy conocido por nuestros colegas de la medicina de adultos y la medicina pediátrica? En condiciones normales, aquí tienen ustedes un alvéolo,
se pueden producir la respiración convencional. Sin embargo, cuando realizamos hiperventilación con volúmenes tidal o volúmenes corrientes elevados, provocamos una hiperinflación. Esta hiperinflación lo que va a producir es un aumento de las fugas aéreas y una compresión de los vasos pulmonares. El aumento de las fugas aéreas y la compresión de los vasos pulmonares va a dar lugar a problemas de alteración de la distribución del aire pulmonar. Aquí ven ustedes el atelectotrauma, o sea, el colapso respiratorio, cuando se utilizan volúmenes tidal bajos, que sería lo contrario. En vez de hiperventilación, cuando utilizamos volúmenes tidal bajos, lo que obtenemos es atelectasias, especialmente al final de la expiración, como pueden ver aquí. Y entonces esto da lugar a un atelectotrauma y a una ventilación inhomogénea con áreas de hiperinflación y con áreas de atelectasia. O sea, el gas se distribuye de una forma no homogénea y esto conduce a alteraciones del intercambio gaseoso. Aparte de estos problemas, como digamos, de tipo de la fisiología respiratoria, la utilización de una ventilación con aire a presión dentro de la vía aérea va a lesionar prácticamente toda la estructura pulmonar. Va a producir trastornos en el epitelio de los bronquios, especialmente de los bronquiolos terminales, con transformaciones del epitelio mesenquimal. Va a producir una disfunción del surfactante, va a lesionar los neumocitos tipo 2 y va a impedir que el surfactante se recicle de una forma adecuada y se distribuya de una forma homogénea. Va a producir una fibrosis y una proliferación fibrilar dentro del espacio intersticial. Contribuye a un edema pulmonar, formación de membranas hialinas y un aumento de la permeabilidad alveolo capilar con edema intersticial. Todos estos cambios son los que, de mantenerse de una forma más crónica, van a dar lugar a alteraciones pulmonares permanentes y a un daño que será difícilmente reparable hasta que no pase mucho tiempo después de la extubación. Aparte de los daños que hemos visto desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista anatomopatológico, también tenemos daños producidos o alteraciones biológicas que se reflejan en el aumento de metabolitos de carácter proinflamatorio, como son las interleuquinas, como son el factor de necrosis tumoral, las betacatetinas, etc. Y también hay una producción de sustancias que atraen a los macrófagos y a los neutrófilos que acuden al pulmón y producen daño por la eliminación y la producción de radicales libres de oxígeno. Por lo tanto, tenemos cambios funcionales, cambios anatomopatológicos y cambios biológicos. Dentro de las complicaciones secundarias a la ventilación mecánica tenemos la patología pulmonar crónica que les he descrito, las fugas aéreas que les hemos descrito, la presencia de un enfisema intersticial por la fibrosis que comentábamos, también la estenosis subglótica por la intubación prolongada y el tema al que vamos a dedicarnos hoy, que sería la neumonía asociada al ventilador, cuyas siglas anglosajonas son el VAP, Ventilator Associated Pneumonia. No existe una definición específica para la edad neonatal. La definición que se utiliza en general en las publicaciones y para hacer diagnóstico es una definición del CDC de Atlanta, en Estados Unidos, el cual define para menores de 1 año que se trata de un episodio de neumonía en un paciente que requiere un dispositivo para asistir o controlar la respiración a través de traqueostomía o tubo endotraqueal durante más de 48 horas. O sea que no es preciso que sea mucho tiempo. Recuerden, más de 48 horas, más o igual a 48 horas antes de comenzar la infección. Por lo tanto, precisa intubación, o sea, o traqueostomía, precisa ventilación mecánica y precisa una duración igual o mayor a 48 horas. Existen, aparte de esta definición, una serie de criterios radiológicos en la radiografía de tórax que nos muestran un nuevo infiltrado que no existía previamente
o uno que es persistente y progresivo y que no acaba de curar. Áreas de consolidación, áreas de cavitación y áreas de neumatoceles. Aquí tienen ustedes un caso clínico, por ejemplo, de un prematuro de 25 semanas que presentaba un síndrome de distrés respiratorio y tenía un ductus AC hemodinámicamente significativo que estaba siendo tratado con ibuprofeno. Al quinto día de vida aparece una insuficiencia respiratoria que precisa una intubación y ventilación mecánica. Aquí tienen ustedes el niño en el día 1, el paciente en el día 1 y aquí lo tienen ya con la intubación y con la canalización al quinto día de vida. Este caso se observa que en el día 8, o sea, 3 días después de la intubación, se produce un empeoramiento clínico y el laboratorio nos indica signos positivos para biomarcadores de infección, concretamente para la proteína C reactiva, aumento del número de neutrófilos, o sea, desviación izquierda de la fórmula sanguínea y también aumento de la velocidad de sedimentación. Y se diagnostica una neumonía asociada al ventilador por Staphylococcus aureus. Este sería el caso. Aquí pueden ver ustedes en el círculo la neumonía perfectamente que no estaba en las radiografías anteriores, los cambios en la clínica, los cambios en los biomarcadores y los cambios radiológicos. Tenemos otro caso clínico que es un poco distinto, que es un prematuro de 27 semanas con síndrome de distrés respiratorio que necesita ventilación mecánica en el día 3. Aquí tienen la evolución al día 10 y en el caso clínico cuando aparece el día 13 de vida, empieza un empeoramiento súbito, que pueden ustedes apreciar la diferencia entre ambas radiografías, cómo hay una condensación de los espacios en diversos lóbulos pulmonares con alteraciones de biomarcadores y que es diagnosticado de una neumonía asociada al ventilador por Enterobacter cloacae. Y aquí vienen ustedes la condensación marcada, especialmente que aquí no se veía y que aquí aparece, aunque es una radiografía que en la proyección es más difícil de interpretar porque la vemos más claramente en la proyección lateral también. ¿Cuáles serían los diagnósticos o los criterios diagnósticos de ventilación asociada al respirador? En primer lugar, un empeoramiento de los gases sanguíneos que requieren que aumentemos la cantidad de oxígeno, la fracción inspiratoria de oxígeno, los parámetros ventilatorios, necesitamos dar más presión, necesitamos dar más PIB, más presión expiratoria y que el paciente se nos desajusta fácilmente. Hay que estar continuamente intentando regularlo para podernos hacer con él. Luego presenta una temperatura inestable que puede oscilar desde la hipotermia a la hipertermia, pero es una temperatura que oscila. Las alteraciones del recuento leucocitario tienen escaso valor porque pueden ser de aumento o de disminución. Por lo tanto, es un parámetro que tiene una importancia relativa. Pero sí que es muy importante, y esto lo tienen que tener en cuenta porque verán luego la incidencia tan importante que tiene este factor, y es que las enfermeras nos comentan que ha habido un cambio en el aspecto de las secreciones. Las secreciones se hacen más espesas, más purulentas y sus características cambian. Por lo tanto, hay un aumento de la mucina y de otras proteínas presentes en el esputo y factores proinflamatorios que hacen que el aspecto de la secreción respiratoria cambie y es un signo precoz que suele ser advertido al médico por parte de enfermería. También cambios en la auscultación, aunque esto es muy difícil de valorar, ya que estos niños tienen unas auscultaciones muy difíciles, sobre todo cuando están siendo ventilados, cuando están siendo ventilados mecánicamente, y luego hay también una alteración de la frecuencia cardíaca que es muy variable, que igual entran en taquicardia que en bradicardia, pero no mantienen el ritmo cardíaco habitual, estable, que tiene un niño que está, como si dijéramos, clínicamente más estable. Dentro de lo que es la microbiología, deberíamos considerar que hay una VAP cuando hay uno de los siguientes factores. En primer lugar, un hemocultivo positivo que no está relacionado con otra procedencia. No tenemos ninguna herida, no tenemos un catéter infectado, no tenemos ninguna pústula o ninguna lesión en ningún sitio que nos pudiera justificar un hemocultivo positivo.
También un cultivo positivo pleural o de la vía aérea por lavado broncoalveolar o una muestra obtenida con un lavado traqueobronquial con un cepillo protegido que ahora luego les explicaré. Que el más o igual al 5% de las células que obtenemos por lavado broncoalveolar, cuando se hacen una tinción de Gram, muestran bacterias Efectivamente, no está de intracelulares. cabeza. Dígame. Obtenemos unas bacterias intracelulares por microscopía de visión directa. Esto también se lo explicaré posteriormente. Y luego en la anatomía patológica tenemos que tener al menos uno de los siguientes criterios: o accesos o consolidación con inclusión de polimorfonucleares o cultivo pulmonar positivo en el parénquima pulmonar. La incidencia de la PAP está relacionada tanto con la edad de gestación como con el nivel de renta. En los países con un nivel de renta inferior, la frecuencia puede ser muy elevada. Niveles de países, por ejemplo, en Europa, tenemos unas incidencias que están alrededor de 2,7 a 10,9 episodios por cada 1000 días de ventilación. Sin embargo, en la literatura, países como Pakistán, por ejemplo, o países africanos describen hasta 37,2 episodios por 1000 días, es decir, de 15 a veces aproximadamente superior. Por lo tanto, es un indicador de una buena práctica neonatal el hecho de que la incidencia de episodios de VAP esté alrededor entre 2,5 y 10 episodios de ventilación mecánica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo más importantes son la prematuridad y o bajo riesgo al nacer. Es muy difícil que un bebé nacido a término, si no tiene una patología congénita pulmonar que requiera ventilación mecánica prolongada, desarrolle una VAP. Generalmente los pacientes que estamos analizando y estudiando suelen ser prematuros y sobre todo grandes prematuros de menos de 28 semanas. Bebés que requieren reintubación, que habían estado un tiempo con ventilación mecánica y de repente empiezan a fracasar y tienen que ser reintubados. Aquellos que tienen infecciones sanguíneas primarias, aquellos que han recibido multitud de antibióticos, aquellos que reciben sedación, aspiración traqueal, transfusiones, esteroides postnatales, todo ello motivado por un estado clínico muy sensible. Y finalmente, un factor más importante, los días de ventilación mecánica. Si nos tuviéramos que quedar con dos parámetros de factores de riesgo, recuerden, prematuridad o bajo peso al nacer, muy bajo diría yo, menos de 1000 gramos, prematuridad menos de 28 semanas y días de ventilación mecánica. A medida que los días pasan, la probabilidad de que ese bebé coja una infección es muy superior. ¿Cuáles son las fuentes que pueden producir, de dónde proceden las bacterias que producen la neumonía? Pues tenemos las bacterias de fuente endógena, o sea, microorganismos existentes en la vía respiratoria alta, en las fauces y en la tráquea, que son introducidos dentro cuando se está realizando maniobras de aspiración o cuando se intuba al paciente, y estos gérmenes van colonizando la tráquea y van colonizando las secreciones hasta que al final bajan a los bronquios más terminales y producen una infección. Y otras fuentes son fuentes hematógenas o fuentes de fluidos colonizados que procedan de la vía digestiva. Existen fuentes exógenas de los microorganismos y tanto las endógenas como las exógenas son cosas que vamos a ver, que trataremos cuando intentemos evitar que se produzca la neumonía. Las manos, por supuesto, ya saben ustedes, y más ahora con el COVID, la importancia de un buen lavado de manos por parte de todas las personas que atiendan al paciente, lavado de manos que tiene que seguir unas técnicas precisas durante un tiempo determinado, y tiene que haber programas de formación a todo el personal que toca a los bebés para que se realicen un lavado de manos adecuado. El circuito ventilatorio, el circuito del respirador, que tiene que ser cambiado con frecuencia para evitar que se contamine y pueda producir una insuflación de material bacteriano. Y luego la formación de biofilm en los tubos endotraqueales. El biofilm es una sustancia
que segregan las bacterias, que las envuelve, es una especie de mucosa que envuelve a las bacterias y que les hace resistentes a los antibióticos, ya que no alcanzan a las bacterias porque están protegidas por estas sustancias que se producen en el biofilm. Y por lo tanto, estos serían factores de tipo exógeno. En nuestros estudios, en el estudio que nosotros publicamos en 2012 y en el que el doctor Garland publicó también en 2012, tenemos que la neumonía asociada al ventilador es fundamentalmente producida por bacterias gram negativas. El 62% de las neumonías en las cuales se ha podido aislar y han cumplido los criterios clínicos y radiológicos estaban causadas fundamentalmente por Pseudomonas aeruginosa, con diferencia el agente causal más frecuente, seguido por el Enterobacter. O sea que tenemos dos bacterias que prácticamente son la mitad de los agentes causales de las neumonías por gram negativos. Otras importantes son la Klebsiella, la Escherichia coli y la Cintenobacter. Sí que quiero decir que en cada centro hospitalario, en cada unidad de cuidados intensivos, los bacteriólogos, los microbiólogos y los neonatólogos tienen que conocer cuál es la población existente, porque esto varía mucho de un hospital a otro, de un país a otro, de un continente a otro. Y por lo tanto, lo ideal sería que ustedes hicieran cultivos frecuentes de lavados broncoalveolares para conocer cuál es la población bacteriana que tienen. Respecto a los gram positivos, a los cocos gram positivos representan un 38% y dentro de ellos el estafilococo aureus, el enterococo y el estafilococo coagulasa negativo son los más frecuentes. ¿Cuáles serían los métodos de recogida de muestras para poder tener un resultado fiable que nos permitiera no solo hacer el diagnóstico, sino también tratar adecuadamente con la combinación antibiótica adecuada a estos pacientes? El clásico ha sido el aspirado traqueal. Lo que pasa es que el aspirado traqueal se contamina con mucha facilidad por secreciones de vías altas y salen muchas bacterias y es difícil identificar una bacteria como agente causal. Tenemos el lavado broncoalveolar broncoscópico, que sería el método ideal, sobre todo el segundo, aquel que lleva un cepillo de obtención de muestras, pero no tiene un gran problema, y es que en estos niños tan pequeños realizar una broncoscopia es una técnica muy difícil. En un paciente intubado diríamos que prácticamente imposible, y esta técnica no se utiliza nada más que en situaciones en las cuales hay alguna sospecha de una malformación bronquial. Nosotros proponemos el lavado broncoalveolar no broncoscópico con cepillo protegido para la obtención de muestra biológica, y con este hemos conseguido unos excelentes resultados. Se trata de un catéter que es el Combicat, o sea que es un catéter que existe comercialmente. Cogemos el diámetro más fino que hay, la French número 4, y con esto tenemos un catéter que va, como ven aquí, tiene varias capas. El catéter propiamente dicho, y al final del catéter existe un cepillo que se puede extraer para tomar las muestras biológicas, luego se vuelve a introducir y se introduce dentro del tubo, con lo cual queda protegido y no puede contaminarse. Al ser retirado, no se contamina por muestras de vías altas. Con este catéter nosotros hemos conseguido enormes resultados y prácticamente la eliminación de la enfermedad y sobre todo la utilización de los antibióticos adecuados. Dentro de lo que es el diagnóstico, por lo tanto, después de todo lo que les he comentado, podríamos decir que el diagnóstico principal se realiza primero por la consolidación radiológica. Ante un niño que empieza a dar problemas, que empieza a estar inestable y tal, hay que repetir una radiografía. En segundo lugar, un aumento de las secreciones y un cambio de aspecto de las secreciones. En tercer lugar, una necesidad de cambiar continuamente los requerimientos del ventilador porque no satisfacen las necesidades ventilatorias. Un infiltrado radiológico, un aumento de las necesidades de oxígeno, la presencia de saturaciones y la presencia de retracciones. Yo diría que estos son los más importantes. Recuerden, una consolidación radiológica, aumento de secreciones
y necesidad de cambiar parámetros respiratorios son quizá los datos más importantes. Como les he dicho anteriormente, el diagnóstico de ventilación asociada al respirador está relacionada de una forma muy significativa con los días de ventilación mecánica. Por lo tanto, a partir de los 7 días, el aumento del diagnóstico es exponencial y prácticamente todos los diagnósticos de VAP se realizan en niños que llevan más de 30 días, 28-30 días, llegando a cifras del 100% prácticamente en aquellos que llevan 63 días. Los biomarcadores que nosotros hemos utilizado son los clásicos, ya he dicho antes, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, pero también estamos haciendo estudios de investigación en los cuales, por lavado broncoalveolar, hacemos una metodología de espectrometría de masas y determinamos dos parámetros que son la 3-clorotirosina y la glutatión sulfonamida, dos parámetros que están relacionados con la actividad de los macrófagos cuando son atraídos para combatir a las bacterias. Producen la liberación de peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno va a dar lugar a la oxidación de la tirosina, dando lugar a 3-clorotirosina en presencia de ácido clorhídrico y el glutatión se va a oxidar en forma de glutatión sulfonamida también por un mecanismo similar. Estos, como ven, en este estudio que publicaron un grupo de Australia, se ve una correlación muy positiva entre la clorotirosina y la glutatión sulfonamida y entre la glutatión sulfonamida y la mieloperoxidasa. Y nosotros hemos obtenido resultados similares que publicamos recientemente. Otro diagnóstico histológico es cuando hagan el lavado traqueobronquial, hacer una extensión y que el patólogo mire por una tinción de Giemsa. Aquí tienen la referencia bibliográfica para el patólogo para que vea exactamente la modificación de la tinción de Giemsa y la presencia de bacterias intracelulares en el epitelio pulmonar. Pueden verlas, esto es el epitelio pulmonar, aquí están las bacterias incluidas dentro del epitelio y cuando se ha tratado y se ha curado, prácticamente estas bacterias han desaparecido. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la ventilación, a la neumonía asociada con la ventilación? En primer lugar, hay un aumento de la mortalidad y la morbilidad de los pacientes. Se aumenta la estancia en la unidad de cuidados intensivos, se aumentan los días de ventilación mecánica y, por lo tanto, todo esto conlleva un aumento enorme del coste de la estancia. Las variables que podemos ver, para que vean ustedes la influencia de esta patología, los niños que nosotros diagnosticamos con VAP tuvieron una media de ventilación mecánica de 33.5 días, esta sería la mediana, con un rango intercuartílico de 23 a 60 días, lo cual es altamente significativo comparado con los niños que no desarrollaron neumonía asociada al ventilador. El oxígeno también, 37 días de mediana frente a un día y la necesidad de reintubación de 1 a 3 frente a no reintubación en los niños sin neumonía. ¿Cuál es el tratamiento de la neumonía? Bueno, tenemos que utilizar una combinación antibiótica empírica específica para cada UCI. Por lo que les he dicho antes, tenemos que conocer qué bacterias tenemos en nuestra unidad neonatal más frecuentes y dar una cobertura antibiótica que cubra gram negativos más comunes y gram positivos más comunes en nuestra unidad. Nosotros tratamos siempre de cubrir la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Y aunque no hay una combinación estándar, nosotros estamos usando la combinación de meropenem con vancomicina. ¿Cómo se puede hacer prevención? Y esto es el punto quizá más importante, porque el hecho de que haya una neumonía significa un fracaso en la terapia. Es decir, que hemos permitido que bien por vía exógena o por vía endógena la bacteria haya colonizado el pulmón y haya producido una infección. Para ello tenemos que hacer lo que se llama el bundle approach en inglés, que es un conjunto de medidas frente a las infecciones. Tenemos que establecer técnicas de cuidado de la vía respiratoria que sean totalmente asépticas, implementar el lavado de manos y cuando intubemos a un paciente tenemos que ya estar programando la extubación del mismo. Es decir,
dejarle intubado el menor tiempo posible para evitar la infección. Y tenemos que empezar a utilizar, todavía no son de uso común, pero se están diseñando tubos endotraqueales modificados por nanotecnología que tienen, como si dijéramos, fibras de plata o de oro en los tubos endotraqueales que impiden la formación del biofilm. En un estudio que les quiero comentar, se establecieron una serie de normas de cuidados antimicrobianos enfocados a la evitación de la neumonía asociada al al ventilador. Aquí tenemos que incluyeron neonatos de menos de 44 semanas de edad corregida, la ventilación de más de 48 horas e inicio o cambio de antibióticos por empeoramientos requeridos, deterioro clínico, signos radiológicos y alteraciones de laboratorio. O sea, todo lo que les he dicho yo que significaba que los pacientes que estaban incluidos tuvieron una neumonía asociada al respirador. Para ello, ellos, ¿qué establecieron como mejoría de la calidad? Mejoría de la calidad en la UCI. Lo primero que todo, insistir en las reuniones del servicio con los neonatólogos en implementar una política de extubación precoz, minimizando la duración de la ventilación invasiva, procurando pasar a ventilación no invasiva en cuanto el paciente reuniese las condiciones, administración de cafeína, etcétera, etcétera. Revisión semanal por el infectólogo pediátrico, es decir, contar con que el infectólogo pediátrico del hospital pasara visita un día a la semana y comprobara a todos los pacientes ingresados con riesgo de tener infecciones. Y luego un conjunto de medidas que incluyen las siguientes: lavado estricto de manos antes y después del contacto con el paciente y cuando se vaya a manejar el equipo del respirador. Utilizar guantes cuando se prevea contacto con secreciones. Cambiar el circuito del respirador cada 2 semanas o cuando visiblemente esté sucio. Limpieza bucal, generalmente con suero fisiológico o con agua estéril, cada 2 a 4 horas. Mantener la cabeza del paciente levantada, unos 15 o 20 grados. Drenar el circuito del respirador antes de reposicionar al paciente y seleccionar cuidadosamente el calibre del tubo endotraqueal para evitar las extubaciones involuntarias. La medida de estas técnicas logró mejorar notablemente los resultados de esta unidad suiza. Aquí tienen las pacientes con confirmación de la neumonía asociada al ventilador y los que no tenían confirmada. Los que no tenían confirmada tenían edades de gestación inferiores a los otros. Y estos tenían también outliers, con lo cual esto quiere decir la dificultad, nos refleja la dificultad del diagnóstico. También la duración del antibiótico, ven ustedes cómo a medida que fueron pasando los años, en 2014 se puso en marcha toda la metodología de implementación de medidas anti-neumonía que les he destacado, y con el paso del tiempo la frecuencia y la duración de las neumonías iba bajando de forma que prácticamente fueron desapareciendo, tanto las no confirmadas como las confirmadas, y también la duración de la terapia antibiótica. Y aquí tienen en este artículo los días de antibiótico que prácticamente, ven que en 2015 eran los días de antibiótico para la neumonía por 1000 días de ventilación, que prácticamente en 2017 habían desaparecido. Y las VAP confirmadas mediante lavado traqueobronquial, radiología y clínica prácticamente en 2017 desaparecieron. Algo similar ha ocurrido en nuestro servicio del Hospital La Fe, donde la doctora Cernada, que es una de las autoras principales de este tipo de estudios, ha puesto en marcha un programa de bacteriemia cero y neumonía cero, y utilizando estas mismas técnicas con reuniones formativas para el personal de enfermería, reuniones formativas para los residentes y los médicos, con personal vigilante en las salas, etcétera, etcétera, ha conseguido prácticamente eliminar la neumonía, que está siendo ya una causa rara
de infección en nuestro servicio. Por lo tanto, les puedo concluir, para acabar mi presentación, que la incidencia de sospecha de neumonía y el uso concomitante de antibióticos es mayor a la de la VAP confirmada. Es decir, puede haber mucha sospecha y luego confirmarse menos. El hecho de poder confirmar, para poderla confirmar, tenemos que hacer estudios en profundidad y tenemos que evaluar muy cuidadosamente los signos clínicos, la inestabilidad de la temperatura, la inestabilidad de la ventilación, la inestabilidad, el aumento de las secreciones, etc. También tenemos que evaluar signos bioquímicos y radiológicos y el conjunto de estos nos debe orientar hacia la toma de muestras traqueobronquiales y la realización de cultivos específicos. Finalmente, la implementación de los cuidados antimicrobianos y la prevención de las infecciones, tanto de fuente exógenas como de fuente endógenas, puede disminuir significativamente la incidencia de la ventilación y el uso de antibióticos. En nuestra publicación de revisión del tema en Neonatology en 2013, que está a disposición de cualquiera de ustedes que lo quiera recibir, se lo mandaría con mucho gusto a los que me han invitado para que lo distribuyan. En esta revisión hacíamos este siguiente diagrama de flujo. Un paciente que está intubado y lleva ventilación mecánica de mayor o igual a 48 horas, que cumple los criterios radiológicos y clínicos del CDC, es un paciente de sospecha de neumonía. Para poder hacer los diagnósticos tenemos que utilizar un lavado broncoalveolar utilizando un catéter protegido. Un catéter protegido para tomar la muestra y que no se contamine. Y tenemos que utilizar biomarcadores rápidos que serían la PCR, la PCT, la interleuquina 6, etc. Y también las citoquinas y factores de estrés oxidativo. En servicios o unidades neonatales estándar, donde no hay investigación, con utilizar la PCR o la PCT, uno de los dos, sería suficiente. Una vez tomadas todas las muestras, se comienza una combinación empírica de antibióticos que tiene que estar diseñada para que cubra a los gérmenes gram positivos y gram negativos más comunes en su unidad neonatal respectiva. Si la secreción tiene las colony forming units mayor a 10.3, a 10 elevado al 3, entonces tenemos una VAP positiva y entonces mantenemos el curso antibiótico por 7 a 10 días. Si las colonias existentes en la secreción obtenida por lavado traqueobronquial es menor a 10 elevado a 3 colony forming units, en ese caso tendremos una VAP negativa, podríamos retirar los antibióticos o mantenernos expectante haciendo determinaciones clínicas radiológicas y analíticas seriadas durante las siguientes 24 o 48 horas para ver si finalmente ese paciente se confirma que tiene una VAP y tenemos que mantener la terapia antibiótica. Podemos decir que la VAP es una complicación grave de la UCI, se asocia a prematuridad, displasia broncopulmonar y ventilación prolongada, aumenta la mortalidad, morbilidad, duración de la estancia hospitalaria, el uso del oxígeno y el coste. Se debe pensar en VAP en pacientes ventilados de evolución tórpida. El uso de lavado broncoalveolar con catéteres que llevan el cepillo protegido ofrece una buena alternativa en neonatología para evitar la contaminación de las muestras biológicas. Esta técnica requiere un entrenamiento específico. No lo puede hacer cualquiera, requiere una técnica que es muy depurada y que conviene que ensayen personas con gran habilidad y que luego formen al resto de sus colegas. La combinación antibiótica dependerá de la ecología de cada unidad neonatal y esta debe ser conocida después de haber hecho una serie de toma de muestras y análisis de las muestras para saber qué gran positivo y qué gran negativo deben ser cubiertos por los antibióticos, la combinación antibiótica que utilicen. Y la implementación de protocolos para mejorar la calidad asistencial, sobre todo la higiene en el manejo de estos bebés, tanto en las técnicas de enfermería como en las técnicas propiamente médicas, puede disminuir drásticamente la incidencia de VAP a un mínimo coste.
¿Cuáles serían las estrategias de prevención de la neumonía? Y esto es importante. Lavado meticuloso de manos, elevar la cabecera de 15 a 30 grados, utilizar tubos endotraqueales estériles en cada intento de intubación, utilizar laringoscopios esterilizados, evitar las extubaciones no planificadas, utilizar sistemas cerrados de aspiración para aspirar el tubo endotraqueal, minimizar la duración de la ventilación mecánica invasiva, reducir la sedación en todo lo posible, cambiar el circuito solamente cuando se vea sucio o mal funcionante, minimizar interrupciones en el circuito del respirador, cuidado oral frecuente con agua estéril o leche materna y prevenir la distensión gástrica. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Y, por supuesto, a cualquiera de ustedes que quiera recibir el artículo de revisión que hemos escrito hace unos años, se lo puedo enviar gustosamente, y también el próximo artículo que hemos mandado a publicar con las medidas de prevención de la VAP. Por lo tanto, quedo a su disposición y les agradezco su atención. Muchas gracias. Infinitas gracias, doctor Máximo Bento. Efectivamente, hay algunas preguntas que le trasladaré. Pregunta la doctora Anit Edith, ¿qué lugar presenta el tratamiento empírico con piperacilina tazobactam ante una sospecha de neumonía a ventilación mecánica? Bien, quisiera indicarles que es importante lo que les he comentado. No hay ninguna combinación que sea buena o mala, ninguna combinación. Lo que es bueno o malo es conocer la ecología de su unidad neonatal. Por ejemplo, nosotros tenemos pseudomonas y tenemos estafilococo como agentes causales más frecuentes. Cuando iniciamos la terapia antibiótica, tenemos que iniciarla con una combinación antibiótica que cubra a los dos. Y luego, cuando nos llega el resultado del cultivo, entonces dejamos aquel antibiótico que es más selectivo para lo que hemos obtenido. Pero lo que nosotros puede ser válido, puede no ser válido en Lima, por ejemplo. En Lima a lo mejor tienen otro tipo de bacterias más comunes, gram negativas, enterococo, por ejemplo, y pueden tener estafilococo albus, y entonces la combinación sería distinta. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Una pregunta. Nos dicen si sería tan amable de compartir el bundle de medidas para llevar a la neumonía asociada a ventilación cero. Claro, sí, por supuesto. Les vamos a mandar toda esta información, se la mandaré a usted y usted la puede repartir entre las... Sí, por supuesto. Gracias, doctor. Una tercera pregunta de la doctora Carolina dice, ¿toman CRP y PCT para apoyo del diagnóstico de VAP? ¿Cuál es la relación positiva entre estos dos estudios? Perdón, es que no lo he entendido bien, perdón. Es que se ha cortado la voz. Toman CRP y PCT para apoyo del diagnóstico de VAP. ¿Cuál ha sido la correlación positiva? Nosotros tenemos mucha más experiencia con la CPR, o sea, con la proteína C reactiva. La utilizamos más a menudo, y la interleuquina 6 también la utilizamos mucho. La PCT en neonatología la usamos menos. No quiere decir que no sea buena. Lo más importante no es el valor absoluto, sino la evolución. Si vemos que la PCR va subiendo de forma exponencial en cuestión de horas, esto es un signo positivo. Si está alta pero se mantiene alta, eso puede ser motivo de cualquier otra causa inflamatoria y no ser precisamente una infección. Por lo tanto, lo importante es estudiar seriadamente este parámetro y ver la evolución. Doctor, pregunta, ¿la diferencia en la incidencia de VAP si se utiliza ventilación convencional BAFO? ¿Perdón? BAFO, vale. Pues en realidad el problema no es el tipo de ventilación, sino la intubación endotraqueal. Es decir, no hemos visto diferencias
entre aquellos que son ventilados con ventilación mecánica convencional y aquellos que han sido ventilados con alta frecuencia. Lo que hemos visto es que está en relación directa con el número de días que está el paciente intubado. ¿De acuerdo? Ese es el factor que determina eso, y la edad gestacional son los dos factores que determinan la presencia de la neumonía asociada al ventilador. ¿Se puede considerar el cultivo de punta de TET si no se cuenta con cepillo? Esto está súper contaminado. Y yo Ya está bien, sí. Diga, creo que se ha cortado. Disculpe, doctora, Sí, yo creo que... ¿Me oyen? ¿Me oyen ustedes? Sí. Es que estos chiquitos ya no, Por favor, Liliana, apague su... Sí, ahora sí. No, le estaba diciendo que el tubo endotraqueal no tiene ninguna significación respecto a la neumonía. Está contaminado por todas las secreciones que existen en la vía respiratoria superior y la zona traqueal, y no refleja, es un gasto, yo creo, inútil de microbiología. Tienen que aprender a hacer la técnica con el cepillo protegido. Esa es la técnica que se debe aprender y que esto facilitaría mucho el diagnóstico y sobre todo usar el antibiótico correcto. Tenemos una pregunta algo extensa. Dice, en el contexto de evitar el uso adecuado de antibióticos en pacientes, ventilación prolongada, en el contexto de evitar el uso inadecuado de antibióticos en pacientes con ventilación prolongada con criterios ya de displasia broncopulmonar, aquí la tengo yo la pregunta. Dice, en el contexto de evitar el uso inadecuado de antibióticos en pacientes con ventilación prolongada con criterios de displasia pulmonar severa, ¿utilizan ustedes los criterios de la CDC-ISA donde se contempla el porcentaje en una muestra recolectiva? Nosotros utilizamos criterios los criterios que les he expuesto. Ante un paciente que lleva más de 2 días con intubación y ventilación mecánica, que empieza a tener mayores necesidades de oxígeno, que necesita cambiar frecuentemente los parámetros del respirador, que las secreciones están más espesas, que tiene mayor labilidad, que baja la temperatura, la tensión arterial es difícil de controlar. Lo que hacemos es repetir la radiografía, volver a hacer una radiografía de tórax y volvemos a hacer determinaciones de bioquímicas, de PCR y de interleuquina. Y en ese caso, en caso de que sea, como digamos, el conjunto de datos sea sospechoso de que hay una neumonía, entonces procedemos a hacer un estudio de lavado traqueobronquial, pero antes de recibir el resultado empezamos con meropenep y vancomicina como la mezcla antibiótica que utilizamos en nuestra unidad. El doctor Juan Aguilar pregunta, ¿ahí coloca cambio de circuito cada 14 días o ha sido error de teclado? Gracias. ¿Cada cuántos días deberá cambiar tubo orotraqueal y circuitos corrugados? Bien, no existe una norma fija. Es decir, intentamos cambiar el tubo lo menos posible. Para evitar el cambio de tubo tenemos que hacer todas las técnicas que estamos utilizando ahora, que es hacer todas las técnicas de forma aséptica. Si usted utiliza técnicas asépticas, lavado de manos adecuado, utilización de guantes estériles, etcétera, etcétera, con todo eso los tubos y los circuitos pueden permanecer bastante tiempo sin necesidad de cambiarse. Un cambio de tubo endotraqueal o un cambio de circuito siempre supone un estrés para el paciente. Por lo tanto, nuestra propuesta es cambiarlo cuando vean que es necesario, pero sobre todo utilizar las medidas preventivas para que eso no sea necesario. Gracias, doctor. ¿Qué opina de las micronebulizaciones como factor de riesgo para neumonía nosocomial? ¿Micronebulizaciones con qué objetivo? Perdón.
No como los pone. factor de riesgo para neumonía nosocomial? Es la pregunta. O sea, yo no sé si se refiere a los microaspirados de origen gástrico, que si fuera eso sí que existen artículos que relatan casos de microaspirados gástricos con contenidos contaminantes que pueden producir la infección. Y eso se da sobre todo cuando el tubo endotraqueal es más pequeño de lo que sería necesario. Sí que es cierto que con el paso del tiempo, un paciente que ya lleva varios días intubado, muchas veces hay que aumentar el calibre del tubo, porque si no se aumenta el calibre, tanto las secreciones de la vía orogástrica como de la vía, de las fauces y lo que es la vía respiratoria superior pueden deslizarse a través de la superficie que no cubre el tubo endotraqueal y colonizar tráquea y luego bronquios. Por lo tanto, sí que es un factor a tener en cuenta. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su opinión del uso de la cánula de alto flujo en el neonato prematuro? Hombre, yo creo que la cánula de alto flujo tiene sus indicaciones y se ha demostrado que es muy práctica y muy útil, sobre todo en pacientes que ya están con una situación de apoyo intermitente de la ventilación, o sea, que todavía necesitan algo de ayuda, pero ya no están en la fase aguda y en estos casos es una técnica muy utilizada y con gran éxito en las unidades de cuidados intensivos neonatales. No es la técnica ideal para la primera aproximación terapéutica. La CPAP convencional sigue dando mejores resultados. No es una técnica adecuada para la reanimación en la sala de partos. La mascarilla y la ventilación con presión positiva el uso del neopaf son más eficaces, pero una vez el paciente está estable, está con cafeína y ya empieza a respirar espontáneamente, es una técnica que evita muchas complicaciones traumáticas y facilita también el contacto con los padres. Por lo tanto, tiene sus indicaciones y es un gran avance, creo yo. Bueno, doctor, a ver, tenemos ya una última consulta. En lugares que no se cuenta con circuito cerrado de aspiración, ¿qué recomendaciones daría y qué opinión daría con respecto al cambio frecuente de posición de tórax para el drenaje de secreciones? Bien, yo aconsejaría muchísima higiene, extremar la higiene en sitios donde no hay circuitos cerrados de aspiración. Hay que ser muy cuidadoso con la higiene. Se tienen que usar sondas estériles, guantes y tienen que tener el lavado de la boca frecuente, ya he dicho, con agua destilada o incluso con leche materna. El calostro materno es un antiséptico muy importante para la boca y intentar conseguir que les pongan circuitos cerrados. Y en segundo lugar, creo que me preguntaba alguna cosa más. Así. ¿Y qué opinión daría con respecto a cambio frecuente de posición? En realidad, esto no se ha podido comprobar en neonatología que sea un factor decisivo. Es una técnica que viene del adulto y del niño mayor, pero no conozco estudios donde el cambio de posición haya mejorado el drenaje. De todas formas, tampoco es un obstáculo y sí que es bueno mover al niño, movilizarle de forma que también facilite la respiración. Pero tampoco le puedo decir con certeza que eso sea un factor determinante. Lo pueden utilizar. Pero ya le digo, fundamentalmente incorporarlo para que no haya reflujo gastroesofágico. Segundo, evitar la distensión gástrica, también es importante. Una extremada higiene de todos los que atienden al paciente. Y con eso yo creo que, como verán en la publicación cuando la tengamos y se la envíe, podemos decir que verán cómo mejoran de forma, espectacular la incidencia de sus neumonías. Doctor Máximo Bento, infinitas gracias a nombre de nuestra compañía, a nombre de los asistentes también en los chats podrá ver usted también que están muy, muy agradecidos. Una última pregunta, doctor, ya nos estamos despidiendo. Disculpe usted. No se Dice, preocupen.
¿Cuál es su opinión sobre el uso de suero fisiológico vía TET para remover secreciones densas que obstruyen el tubo endotraqueal? Bien, este problema que se daba con mucha frecuencia hace unos años, en la actualidad, si el sistema de humidificación del respirador funciona correctamente y se aspiran las secreciones de una forma adecuada, prácticamente las obstrucciones de los tubos suelen ser muy escasas. De todas formas, en caso de que ocurra eso, se puede utilizar, por supuesto, el suero fisiológico, pero es una técnica muy agresiva y hay que ir con muchísimo cuidado. Por lo tanto, también en este caso les prevengo de que la mejor inversión que pueden hacer es prevenir utilizando humidificadores adecuados en los niños intubados y comprobando con cierta frecuencia que el tubo endotraqueal está expedito. Pues bueno, ahora sí, mis palabras de agradecimiento nuevamente, doctor Máximo, por esta estupenda charla. Esperamos que el 2021 nos pueda acompañar, como hemos ya establecido, para 4 otras conferencias que oportunamente daremos a conocer, y a los asistentes también a esta conferencia. Infinitas gracias por el tiempo dedicado. Y si tuviesen algún tema que ustedes gustasen sea tratado en algunas conferencias que podremos considerar para el año siguiente, pues simplemente escríbanlo al correo que ya les he pasado por el vía chat, que es el mismo a través del cual les remitiremos la información que el doctor Máximo Bento tenga a bien compartir con nosotros. Una feliz tarde, feliz noche, doctor Máximo. Gracias con todos. Hasta una próxima reunión. Bueno, ha sido un gran placer y les agradezco mucho el montón de preguntas que me han hecho, porque eso significa que lo que he explicado sí que les ha interesado y es un tema que les gusta. Por lo tanto, agradecido a las muchas preguntas que me han hecho. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.